Voces del Congreso. Gusto saludarles a través de la plataforma de información de la Asamblea Legislativa en este espacio Voces del Congreso. Hoy nuestra voz invitada es el diputado liberacionista Dani Vargas Serrano. Dani, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y gracias por el espacio para informar de su quehacer acá en la Asamblea Legislativa. No, un gusto para mí, Pablo, y a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Un espacio importantísimo para el conocimiento del quehacer legislativo y una obligación realmente para nosotros los congresistas informar a la población de qué hacemos y el por qué estamos acá representando al pueblo costarricense. Me parece que es importante aclararle a la gente sobre la votación del 4-3, ¿verdad? Más allá del tema de la vía rápida, porque usted es integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos y además ahí se ha estado discutiendo este proyecto, sobre el proceso de discusión que ha tenido don Dani, en qué aspectos existen trabas, dudas de parte de algunas fracciones, cuál es su posición también al respecto del proyecto, pero sí aclararle cuál es el trabajo que se ha venido realizando desde la Asamblea Legislativa y también por qué un tema como estos ya tiene 23 años y no ha logrado llegar a un consenso cuando hay muchos sectores productivos que lo están pidiendo. Bueno, eso es un tema que en realidad no es casualidad que haya durado tanto tiempo en el Congreso. Yo tal vez lo de los 23 años, unos hablan hasta de 30 años. Yo en realidad pues no lo dimensiono tal vez en ese nivel, básicamente porque cada propuesta tal vez en el tiempo no es igual una a la otra, los tiempos cambian. Y curiosamente hay un elemento que esta vez tiene una particularidad, y es que, bueno, mientras el proyecto es vanguardista al ampliar la jornada laboral, en otras latitudes, Europa especialmente, están hablando de bajar la jornada laboral. Entonces ya ahí por encimita vas a encontrar, o nos encontramos los legisladores y hasta la población en general, con una disyuntiva y una discusión de entrada. Más productividad, menos productividad, más calidad de vida, menos calidad de vida, más horas o menos horas, ¿verdad? Eso en perspectiva. Lo que sí es una realidad, y tal vez para ir desgranando, es que sí, en la actualidad hay modelos, ¿verdad? No todos los trabajos, pero hay modelos que implican una jornada muy especial para las personas que hacen ese teletrabajo, que están conectadas, dando un soporte informático, vía remota, que se tienen que conectar en diferentes horas del día, ¿verdad? Para estar revisando algún proceso. Entonces hay casos que hoy de por sí ya en el país se aplican, ¿verdad? Que trabajan desde acá para alguna compañía transnacional, dando soporte a otros países, continentes con diferencias horarias, que eso hace también ahora en un mundo globalizado que a veces el mediodía acá no es el mediodía de otra parte del mundo y tengan que estar en diferentes horarios conectándose, y ahí empieza a tornarse a darse esas tonalidades de modelos de trabajo. Entonces ahí empezamos a ver, y yo particularmente creo que sí debemos variar algunas y dar algunas excepciones en cuanto a la forma de las jornadas. Sin embargo, también soy de los que creo que el proyecto como está necesita algunos ajustes y algunas garantías necesarias para los trabajadores costarricenses. Es un tema de productividad que también hay que garantizar, ¿verdad? El país requiere de estas empresas para darle empleo a las personas, pero también está el otro factor, es el de los derechos humanos y el derecho especialmente de los trabajadores, que Costa Rica siempre ha sido proteccionista en ese sentido, tiene muy buenas garantías y hay grupos también políticos y sociales que reclaman que se sigan defendiendo todas estas garantías para los trabajadores. Ya desde la perspectiva propiamente en la discusión que hemos tenido en la Comisión de Asuntos Jurídicos, hay grandes temas. Uno es la inspección laboral, cómo se va a supervisar esos patronos y esos contratos de los trabajadores. Si está o no el Ministerio de Trabajo en la capacidad de... Toda esa discusión es lo que tiene todavía algunas dudas
de que podamos tener garantías de que no vaya a haber transgresiones a los derechos de los trabajadores. El tema de las redes de cuidado, pensando en mujeres que son cabezas de hogar, qué va a pasar con mujeres que tengan una jornada que no son solo las 12 horas, entre transporte, entre su desplazamiento de su lugar de trabajo, de su vivienda al lugar de trabajo y su regreso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el cuidado de los hijos y demás? Hay proyectos paralelos también que quisiéramos que se acompañe esta iniciativa. El tema de educación, porque tampoco para nadie es un secreto, bueno, cómo poder acoplar modelos de educación para que estas personas no se priven de que no puedan o continuar sus estudios, terminarlos o iniciar sus estudios porque les choque, ¿verdad?, por su jornada laboral. Que también ese tema es importante porque se ha dicho mucho de que es para permitir también que puedan estudiar y que puedan tener flexibilidad de horario, pero vamos a ver, si trabaja de lunes a jueves 12 horas, tampoco quiere decir que la universidad le va a acomodar el horario de viernes a domingo porque para complacer a ese estudiante, ¿verdad? Tiene que ajustarse a una currícula académica que ya existe. Bueno, esas y otras dudas, porque bueno, ¿cómo garantizar de que se ajuste una currícula académica en 3 días? Pero también, ¿cómo garantizar que una persona trabaje 4 días, estudie 3 días continuos? Entonces, la propia protección de la salud pública a nivel de que el deterioro mental y físico que pueda tener una persona con ese tipo de jornadas. Esas son las discusiones que hay y que tienen en duda algunas personas. Me parece que otro gran elemento es el tema del salario. Bueno, ahí se ha venido también una gran discusión para los que analizan los números, que en la actualidad, si bien es cierto y se hace un desglose, ¿verdad?, hay ciertos empleos que tienen estas jornadas, ¿verdad?, que tienen jornadas de 12 horas y que a la hora de fraccionarlas se da un pago de horas extras proporcionado, ¿verdad? Con el proyecto pareciera que se pierde en la cantidad del pago de esas horas extras. Por eso algunos compañeros hablan de que el proyecto viene a disimular un poco lo que sería el rebajo de pago de horas extras, que también es otra de las variables que algunos tienen duda de que se quisiera aclarar. En principio se habló de un incremento del 17% al salario mínimo en jornadas diurnas y mixtas y un 25.5% en jornadas nocturnas para compensar precisamente para compensar esa diferenciación. Hay algunas mociones presentadas igual en el proyecto anterior que ya ese no es el que está en discusión, pero ahí hubo muchas iniciativas donde se pretendía subir ese monto tratando de compensar un poco, y ahorita en la actualidad también hay unas mociones en ese mismo sentido y que podrían equiparar y poder llegar a un punto de consenso para poder avanzar en el proyecto. Hay otro tema también que es delicado en cuanto a proteger la estabilidad laboral. Se dice que no se puede obligar al trabajador a aceptar la modalidad de 4x3, pero de ahí, quien no lo acepte y sea la modalidad que se aplique en la empresa, sencillamente puede estar a las puertas de un despido. Bueno, esa es una de las inquietudes que tienen, tal vez la más fuerte, podría señalar yo, que tienen los adversarios radicales al proyecto. Yo, como reitero, soy una persona que en la actualidad creo que hay que cambiar el modelo. Ahorita apoyo ese cambio, pero no estoy conforme con el texto como está redactado actualmente. Yo apoyaría por el fondo y lo votaría positivamente si se le hacen algunos cambios que den claridad absoluta y den transparencia absoluta al modelo que se quiere. Esa digamos, esa es mi posición. Los que adversan más el proyecto tienen esa duda que usted señala. Bueno, ¿cómo se hace la parte de la voluntariedad? Cuando se le diga a una persona, mire, usted tiene chance de cambiarse a jornadas 4x3. No lo acepto. Bueno, posiblemente trabaje 15 días y hablamos. Pensando bien, en 3 meses y puede hacer que pasen muchas cosas como alguna reestructuración y los que no quisieron pues se van, ¿verdad? Eso podría pensar cualquiera, porque es la libertad que tiene cualquier empresa a hoy para hacerlo. Pueden hacer una reestructuración mañana mismo si quisieran, adaptando a sus condiciones, y es totalmente válido, legal y permitido. Bueno, a la hora de hacer este cambio, perfectamente podría generar una reestructuración a un nivel general en muchas empresas y que pueda dejar ese efecto
colateral de dejar mucha gente sin empleo también, ¿verdad? Don Dani, este es un proyecto más pensado en zonas francas. Bueno, yo soy de los que lo he manifestado públicamente, lo he manifestado a muchas de las cámaras. Políticamente viable, este proyecto tuviese ya la aprobación si se hubiese aprobado en el régimen de zonas francas. Por varias razones. Le detallo la primera. En zonas francas es un ámbito más controlado. Entonces ya eso da la tranquilidad, por decirlo así, que por ejemplo, inspección laboral, bueno, no es lo mismo la inspección laboral para todo el país, para toda la masa, para todo el sector empresarial, ¿verdad? Para todo el sector que aplicaría eso, que para las zonas o los parques industriales de zona franca. Es mucho más controlado, es un ambiente, por decirlo así, más controlado. Otro aspecto, las empresas que están en zona franca son empresas que cumplen unos estándares de calidad. Por lo general son empresas transnacionales, otras también son nacionales, pero tienen una serie de estándares de calidad que por sí ya dan unos niveles al colaborador que les dan ciertos incentivos y que muchos de ellos se sienten conformes y satisfechos y que eso da tranquilidad de que puedan garantizar ese cambio. Entonces yo soy de la tesis de que políticamente podríamos darle casi que de inmediato al primer paso que se aplique en zonas francas. Algunos han hablado de que, bueno, ¿por qué no se aplica primero en zonas francas y un transitorio de que posteriormente en un tiempo se pueda al régimen definitivo, al régimen abierto, ¿verdad? Bueno, creo que esa es parte de la discusión que hay. ¿Es viable dentro de la discusión en la que estamos procedimentalmente, sobre todo, lo digo por consulta ante la Sala Constitucional, y ya este proyecto tuvo un revés precisamente a nivel de procedimiento? ¿Es viable poder incluir que sea para zona franca o algún transitorio que se inicie por ahí y después? Nada más para aclarar, el rebelde tuvo el proyecto anterior, ¿verdad? Este no, este sí. Sí, por eso, pero el tema como tal, el concepto como tal. Y para aclarar, fue que se discutió en una comisión que no tenía la competencia para discutir el tema. Hubo algunos vicios, ese y otros. Ahorita, en buena teoría, no ha sido consultado ni ha tenido el filtro de constitucionalidad, pero la consulta propiamente que si se podría hacer alguna enmienda en cuanto a que sea solo para zonas francas o demás, ahorita el proyecto está en una etapa en que puede ser objeto de cualquier modificación, va a ser un tema de voluntad de acuerdo político. Entonces podríamos pensar en esa y en otra alternativa, buscando un mayor consenso. El gobierno en estos días ha vendido el tema o el asunto de la votación de la moción de vía rápida como que la Asamblea Legislativa es la responsable de eliminar o prohibir la llegada de miles de empleos al no aprobar una vía rápida, al no aprobar este proyecto. ¿Es así? No, bueno, yo en realidad, pues, esa discusión eterna que quiere este gobierno particular de que todo sea culpa de la Asamblea, no la comparto. De hecho, en las sesiones extraordinarias pasadas no convocaron este proyecto de jornadas excepcionales. Entonces, en esta sí los están convocando, ¿verdad? O sea, entonces es un poco, vamos a ver, qué tanta urgencia o premura han tenido en el tiempo. Pues creo que se vio nada más en el primer año, que fue cuando se discutió la versión primera de esta iniciativa, pero en el último año, pues yo he visto que el gobierno ha tenido la intención. Ahora bien, creo que aquí es donde vienen los mensajes. Bueno, ¿cómo hacer posible la construcción para la vía rápida, si es lo que quisieran, o para, pensando también en el fondo del proyecto? Hace unos días leía nada más que habían compañeras de diputadas independientes que condicionaban su voto, lo cual es totalmente válido en un modelo democrático para una negociación política, a que se convocaran otros proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, si el gobierno tuviese el interés, puede hacer una agenda de consenso y decir, bueno, no para tener solo 38, para tener los 57, hagamos una agenda en la cual como que venga este proyecto y cuáles proyectos en paralelo. Ahí hay un proyecto de mi compañera Monserrat Ruiz, que es de redes de cuidado, que es, por ejemplo, un proyecto que para nosotros en la Nación Nacional es fundamental, porque es enlazado para que 4.3 pueda tener
ese soporte social de las redes de cuidado. Ahora que hablamos de enlazar los temas, eso que me está mencionando es una falta de gobernanza, de liderazgo. Bueno, y también influye el no tener un ministro de la presidencia real. A eso le voy a responder. ¿Con cuál ministro de la presidencia podemos conversar para precisamente proponer una agenda de consensos y de proyectos? No hay. Y lo digo de la forma más respetuosa porque no es mi estilo ni quiero emular al Ejecutivo, pero los viceministros, pues el mismo presidente se encarga de bajarles el piso, dando a entender que no nombra ministro de la presidencia para que no converse con nosotros. Y al final los viceministros se quedan ahí firmando ahí nada más cuando mandan los decretos de convocatoria además de proyectos. Pero es parte del mal manejo, por decirlo de alguna forma, del mal estilo de poder buscar una negociación política que es lo más sano en democracia. Completamente rota la negociación entre Ejecutivo y Legislativo, al no haber un ministro de la presidencia. No, creo que pueden haber algunas vías, pero... ¿Quién está haciendo esa labor, doña Pilar? No lo desconozco. Como diputado lo desconozco, quién hace esa labor, ¿verdad? Porque usted ve que una cosa se dice en una conferencia de prensa, otras dos cosas se dicen en el plenario y otra cosa la que se ve. Tan es así que me parece que, y para nadie es un secreto, cuando llevan esto a votación, creo que fue el día lunes, si lo llevaron a votación con el cálculo de la convocatoria era porque creían que tenían los 38 votos. Se llevaron al traspié que tenían solo 31. O estuvieron muy cerca o estuvieron muy lejos, no sé, eso tendrá sus formas de verlo, pero con una buena conversación, con un buen encargado de agenda política, se hubiese podido construir, y no solo para este proyecto, para otros más. ¿Cómo interpretar la votación de Liberación Nacional? Que normalmente es una fracción que es muy unida y aplegada a la línea de fracción. 9 diputados a favor, 7 en contra, don Dani. Bueno, sobre el tema de 4x3, por ejemplo. Bueno, yo creo que es algo que es difícil de entender hacia afuera. Hacia adentro Liberación Nacional sigue siendo por mucho el partido pluralista que nació y que es. Ahí hay diversidad de criterio y hay representación de muchísimos sectores. Y para este tema creo que se vio reflejado de esa forma. Fue una decisión que se dejó a la libre para los compañeros que estuvieron en la votación. Estuvimos ausentes 3 compañeros. Los que estuvieron presentes votaron de esa forma. Y creo que representó un poco la identidad que tiene ahorita la fracción como tal, pero también el hecho de que algunos compañeros que votan en contra también, que tienen esas dudas válidas y puntuales como las que yo le enumeraba, y los que votaron a favor de la vía rápida, pues que creen que el proyecto puede ser discutido con la forma en que el modelo así lo establece, ¿verdad? Hablemos de otro tema que también preocupa muchísimo, seguridad. Bueno, creo que es el tema número 1 hoy en el país. En el país, pero más que eso en la conciencia colectiva del costarricense, ¿verdad? Creo que todos, porque aquí desde el diputado, desde el compañero de la administración en este edificio, hasta el educador, hasta el conserje de cualquier institución o el obrero en cualquier industria privada, sale de su casa y regresa a su casa con temor. Y eso nos pasa a todos. Eso yo creo que es una realidad. Salimos en nuestro carro preocupados, abordamos un medio de transporte público, sea autobús, sea un taxi, y volvemos a ver a ambos lados de las aceras, ya no solo para cruzar la calle. Todos vivimos con preocupación cuando entramos a un parqueo público, cuando entramos a un mall, cuando entramos a un supermercado. La noticia reciente de un asesinato prácticamente a las puertas de un centro educativo. Eso, exactamente. Estamos con una estadística. O sea, ya no hay respeto ni por la niñez. No, por nada, en absoluto, ni en centros deportivos, ni en centros educativos. Hay muchos antecedentes. Estamos teniendo, me parece que es un asesinato cada 9 horas, creo que es el promedio que está.
Y bueno, es el gran tema. Y es un tema que preocupa muchísimo y que, volviendo al punto anterior y ligándolo al de seguridad, bueno, cuando no hay buena comunicación, cuando hay cierta ingobernabilidad, cuando falta comunicación, cuando falta diálogo, se pagan platos rotos muy serios. Y en el tema de seguridad creo que no es la excepción, ¿verdad? ¿Se equivocó el gobierno al retirarse de las mesas de diálogo? Por supuesto, o sea, se equivocó con el cartel más deshonroso que pueda tener cualquiera. La frase que utilizó el presidente Chávez al decir, si saben contar, no cuenten conmigo, fue lapidaria, pero el problema fue que eso evidenció su política de seguridad ciudadana. Y lo peor del caso es que no es solo que ya no cuenten con él para esa mesa. Eso no me importa. Sino, no, peor que eso, ya ahora actúa en contra de la seguridad, porque el veto contra la ley de allanamientos simplemente es, no importa que no venga la mesa de seguridad, podemos avanzar entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero ya ahora él se pone en contra de la buena intención de dos poderes de la República, vetando un proyecto como el de allanamientos. O sea, entonces vea qué preocupante en el tema de seguridad, el tema más sensible, cómo el presidente de la República se pone ya del lado del crimen organizado, porque no hay otra forma de decirlo que sea esa, y se pone en contra de los ciudadanos. Como dice el refrán, ni hace ni deja hacer. Pero en este caso sí hace, ¿Es así? en este caso sí hace porque actuó en contra de un proyecto que no hacía más que ayudar. Y voy a hacer una confesión como abogado. Cuando empecé a estudiar el proyecto me pareció increíble que tuviéramos esa limitación, y cuando lo hablé con gente de la Fiscalía, del OIJ, de que hubiera esa limitación de actuar en allanamientos en horas hábiles, ciertos días y en días hábiles. Cuando me dicen que fines de semana y que feriados no, me quedé de verdad perplejo de que eso no se pudiera, porque bueno, el crimen organizado, los sicarios, el narcotráfico no descansa, son 24/7 los 365 días de la semana. ¿Debe Costa Rica apostar a una megacárcel? Yo Estilo Bukele. Es que yo no Porque sé. una mega infraestructura sí, pero el sistema como tal, Nosotros, ¿qué es lo que se nos ha querido inculcar o al menos dibujar en los últimos meses, verdad? Porque queremos, algún sector quiere buscar ser como El Salvador. Los índices de Costa Rica no son ni por asomo Salvador. Nosotros debemos aspirar a más. Nosotros no deberíamos de buscar una megacárcel. Nosotros deberíamos de aspirar a reparar las 800 y resto de escuelas y colegios que tienen orden sanitaria. Ahí es donde está el gran tema. Esa inversión en centros educativos es donde tienen que ir los recursos. Que haya que construir una cárcel, sí, me parece bien. Una o dos cárceles, sí, me parece bien. Con algún modelo, pero hacer un centro de concentración tipo campo de concentración, como los tipos de Bukele, me parece que eso es una medida populista, una medida de que se ve muy bonita, pero para esos países, que tienen países con cero educación, con mareros. Pero Costa Rica no es el país de mareros. Costa Rica es un país de gente muy educada que se ha venido deteriorando, y por eso el problema de seguridad. Entonces nosotros no debemos perder de vista que lo que hay que apostar es a escuelas y a colegios. Que haya que construir una cárcel, sí, pero no hay que hacerle tanta laraca. No hay que hacerle tanta laraca, porque hay que arreglar primero las 800 escuelas y colegios que están con orden sanitaria. Eso sí es prioritario para el tema de seguridad. ¿Cuáles podrían ser 3 iniciativas que se impulsen desde la Asamblea Legislativa que sean importantes para atacar la inseguridad, y una o dos que deba implementar el gobierno? Yo, más allá de eso, creo que desde la Asamblea Legislativa nosotros somos una respuesta a la necesidad de los ejecutores, en este caso del Poder Judicial, de la verdad. Pero la política pública, que eso es el gran problema que la ciudadanía debe de reflexionar, es la política pública la construye el Ejecutivo. La legislación no puede dictar política pública, porque la legislación es una cosa diferente, es una cosa de aplicación. La política pública sí es algo que puede ser más flexible en el tiempo y puede variar dependiendo de índices y de resultados. Entonces, creo que la política pública, en el caso de seguridad, es lo que ha estado ausente. Cuando se ha hablado de ruta de la educación, ruta de seguridad, póngale ruta, pero al final es construcción de política pública. Le menciono 3 y me dice su posición al respecto. Reforma, prisión preventiva. Sí, es importante también. Resellar el tema de los allanamientos.
Bueno, no, eso es fundamental, o sea, eso me parece... Creo que el presidente sabe que está equivocado, porque él, como todo lo mide por popularidad, sabe que se equivocó con ese veto, entonces eso hay que resellarlo inmediatamente. Y el otro, capitales emergentes. Creo que es una necesidad imperiosa. A pesar de que hay que ponerle límites para no ver afectados los intereses de ciudadanos honestos que se puedan ver afectados, pero es importante porque una forma de combatir el narco y el crimen organizado es golpeándole donde más le duele y es con los recursos. Hablemos de un proyecto de sello del despacho de don Dani Vargas, Arbolado Urbano. ¿En qué consiste? Y también en qué proceso, trámite del procedimiento legislativo está allá. Bueno, es un proyecto trabajado desde mi despacho, como usted bien lo menciona, pero debo reconocer que ha sido de la mano con PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con técnicos de universidades de acá del país. Y es un proyecto que su nombre trata de inducirlo a lo que es arbolado urbano, es la siembra de árboles en cascos urbanos, en centros de población. ¿Y esto por qué? Y también es importante que los costarricenses lo conozcan. Bueno, a la falta de políticas públicas del gobierno en materia de ambiente, yo fui uno, y varios compañeros lo hicimos, señalamos en los discursos presidenciales de informe de labores, el tema de ambiente ha sido ausente en esos 3 años. Y eso es algo que el país no puede darse el lujo de dejar a un lado. Si algo por lo cual Costa Rica es reconocida a nivel mundial es su política ambiental. Y bueno, este gobierno ha sido ausente en política ambiental. Y ese proyecto es un aporte pequeño, pero bueno, es un aporte importante para política pública ambiental. ¿Y en qué consiste? Bueno, hay muchas iniciativas, pero muy aisladas, separadas, buenas iniciativas, buenas intenciones, pero a veces no tienen un control o una regulación de siembra de árboles en cascos urbanos. ¿Y por qué la importancia? Bueno, hay cualquier cantidad de estudios a nivel mundial del cambio climático y de las altas temperaturas producto del cambio climático. Está comprobado que en centros urbanos donde hay solo asfalto y concreto, por lo general hay 1 o 2 grados de sensación térmica de diferencia, a diferencia donde hay árboles y donde hay follaje verde. Pulmones naturales entre tanto concreto. Pulmones naturales en el concreto. Más o menos es una frase que se puede utilizar, pero la idea es enmarcarlo en una ley. Entonces, donde se les diga a las municipalidades, porque ahora las municipalidades, y no soy crítico de eso, las aplaudo. Muchísimas tienen ya iniciativas, tienen sus viveros, otros están comprando y están sembrando en sus centros urbanos árboles. Pero muchas lo hacen sin saber qué tipo de árbol están sembrando, cuál es la especie, si es autóctono, si no lo es, si ese árbol después puede tener algún problema por su crecimiento, puede romper la acera, etcétera, etcétera. La idea de la ley es crear un marco de referencia. Es una planificación total, inclusive si es conveniente o no la especie para... Correcto. Y también viene a aliviar un vacío legal que a veces pasa en el país porque hay un reglamento. En la actualidad hay un reglamento emitido que da algunas directrices, pero es un reglamento que no obedece a una ley. Entonces venimos con la iniciativa de la ley a dar una sombrilla legal, ¿verdad?, al tema para que el reglamento ya ahí sí pueda ser aplicado de una mejor forma y que las municipalidades tengan ya un brazo o una herramienta propia a nivel legal para poder llevar a buen puerto esas iniciativas de siembra de árboles. ¿Qué tal avanzado el proyecto? Bueno, está ya dictaminado en la Comisión de Asuntos Municipales. Está para que sea visto en el primer día de mociones 137 y estamos en una serie de foros y de eventos con PNUD y con otras instituciones para dar a conocer más el proyecto y que si alguien tiene alguna observación en el entendido a través de las diputaciones, ¿verdad? Estamos con la apertura de cualquier modificación mediante moción o mediante algún texto sustitutivo si fuese necesario, pero sí la idea es de que sea respetado como tal desde su génesis, porque es un texto que fue trabajado con técnicos especializados en el tema. Bien, gracias, don Dani. Con gusto, un placer. Hemos conversado con el diputado Dani Vargas Serrano en el programa Voces del Congreso. Voces del Congreso.